la realidad. Son los audios de la mañana. Javier Milei en una cadena nacional del viernes a la noche, un horario bastante curioso, la verdad, porque 9 de la noche, un viernes, sumados todos los canales, que es lo que hizo Ibope a pedido del gobierno aparentemente, o fue sensible a cómo presentar una cadena nacional, lo que hicieron fue sumar todas las audiencias de todos los canales de aire, todos los canales de cable, y ahí sí le dio un número bastante consistente, de 28 puntos de rating. En economía, los viernes a la noche se dan las noticias porque te queda sábado o domingo para hablar, ya cerró el mercado. Sí. Y te queda sábado o domingo para hablar con los mercados. Si son malas noticias, elegís ese día. Tenés razón, habitualmente se utiliza esperar el mercado y tener el fin de semana, pero no había medidas financieras que haya anunciado. Esta es una semana, ya les vamos a contar con David, de fuertísimos vencimientos en pesos. O sea, también el gobierno se prepara para una semana desafiante en términos financieros sobre todo el tema que va a pasar con los pesos, ¿no? Sí, los rollover de deuda. Los rollover. ¿Cómo sería la traducción de rollover? Es como tirar hacia adelante. Es como una bola de nieve. Claro. ¿No? Como que en realidad se te vence y lo renovás. La renovación, ¿no? De los vencimientos de la deuda en pesos, que esta semana van a ser importantísimos. Bueno, en ese contexto Milei salió a quejarse de que la Cámara de Diputados había aprobado, media sanción en realidad, un conjunto de leyes que según Milei dinamitan el superávit fiscal, aunque ya dijo que las va a vetar y en la mayoría no hay número suficiente como para que el Congreso insista sobre este veto. Sí, por ejemplo, podría pasar en el caso de la emergencia al Garrahan, donde estuvo muy cerquita la media sanción de 2/3. La ley de emergencia pediátrica, en realidad se llama la ley. Bueno, ¿qué decía Milei? Aprobar todos estos proyectos del Congreso implica ni más ni menos que volver el tiempo atrás y volver a la Argentina del pasado, del empobrecimiento y de la decadencia. Es decir, tirar a la basura todo el sacrificio de este año y medio que hemos hecho los argentinos, hipotecando el futuro, un negocio solo para los políticos. Quiero ser muy claro con algo, no hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Bueno, después Cristina Fernández de Kirchner le contestó, va a salir con un chaleco de fuerza, no con los pies para adelante, Casa Rosada. Después le contestó acerca de, hubo un debate también con Kicillof, que ahora vamos a profundizar acerca de qué puede pasar con la inflación después de la devaluación del mes pasado. Milei sacó un texto que publicó el Banco Central, raro, pues se supone que es un ente autónomo o que tiene cierta autonomía respecto al Poder Ejecutivo o el Banco Central, y ahí publica un texto donde dice que si no hay mayor oferta de pesos, no es cierto que una devaluación del tipo de cambios vaya a producir un efecto que presione sobre precios, es decir, que no se va a ver reflejado en una inflación más alta. Bueno, pero ¿cómo hacer para evitar que el Congreso siga sancionando leyes que a Milei le molestan o le parece que ponen en riesgo el superávit fiscal? Milei anunció 2 iniciativas en la cadena del viernes. El día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. En los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales. Bueno, hay todo un debate entre los constitucionalistas respecto de, si es viable sancionar a legisladores por el ejercicio de su rol en la Cámara de Diputados o en el Senado, donde tienen como asignación, una de las funciones específicas del Congreso, tiene que ver también con la aprobación del presupuesto nacional y la creación de impuestos. Todo eso por la Constitución Nacional son atribuciones del Congreso Nacional. Lo que pasa es que Milei hace 2 años que, para no tener que negociar nada respecto
respecto al presupuesto, extiende por decreto los presupuestos desactualizados de años anteriores y hace las asignaciones presupuestarias a través de decretos del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando el Congreso discute cuestiones financieras, bueno, cuestiones presupuestarias ahora, lo hace en este contexto en el que ha quedado la discusión entre el Congreso y Milei, donde Milei dice, ¿es como yo quiero o no es? Y el presupuesto es exactamente el que yo mando al Congreso, y si le vas a cambiar alguna partida, retiro el proyecto. Bueno, mientras tanto, en ese discurso también, esto fue bastante viral durante el fin de semana, tomó un tramo de tampoco es original de Batman, pero hizo una cita que proviene, seguramente porque quien le escribe discursos, me parece que se habló de esto en otras ocasiones también, se inspira muchas veces en diálogos de películas. De películas y de series. Este fue el caso. Primeros 2 años de nuestro gobierno se pueden explicar bajo una vieja paradoja lógica. ¿Qué pasaría si una fuerza imparable se choca con un objeto inamovible? Cuando una fuerza imparable se choca contra un objeto inamovible, dice Javier Milei, que decía el Joker, la película 2 de Batman en este caso. Esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable pelea contra un objeto inamovible. Bueno, ahí va. Igual no se apropia Milei de eso, porque no dice es mío, incluso da el origen de la cita. Bueno, mientras tanto, Kicillof fue a Futurock en el programa que conduce el colega Gabriel Sued y por un lado discutió con las cosas que había dicho Milei. La cadena nacional de ayer venía como una especie de propuesta que es un delirio cósmico, más o menos penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar, que lo quiere presentar como una ley, no les aprueban en la Cámara, no le aprueban en las cámaras, no le aprueban sus leyes, le vetan sus decretos y ahora quiere que se autopersigan los diputados y senadores porque no están de acuerdo con Milei. Yo creo que es tremendamente border lo que está haciendo. El contenido económico de lo que dijo también un delirio cósmico. También. Milei viene de vetar leyes que tienen que ver con discapacitados, con jubilados. Los números que construye para dar sus explicaciones son falsos. Porque Milei había dicho que ese conjunto de leyes significaban un déficit del 2.5 al PBI. Bueno, pasó algo grave también ahí, que fue que hicieron un recorte de una pregunta y la pegaron a una respuesta de otra pregunta y a partir de ahí construyeron una noticia falsa contra Axel Kicillof en este caso, que además fue retuiteada y de alguna publicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Manuel Adorni la publicó en sus redes, la retuiteó en sus redes Javier Milei, la retuiteó en sus redes Marcos Galperín, el empresario más rico de la Argentina, de Mercado Libre, como dando por cierto algo que es realmente una noticia falsa, porque él pega una pregunta con una respuesta y construye, tenés la falsa y después la descomponemos. ¿Qué hacer con esas cuestiones que son concretas, digamos, más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo, esto sí? Hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla. Bien, entonces le dice, más allá de oponerte a Milei, ¿qué propones? Y lo hacen decir, no tengo una propuesta, tengo que buscarla. ¿A qué refería esa respuesta de Kicillof? Escuchemos la pregunta que le hacían. Más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo, esto sí? No, lo que dice el peronismo, te diría, son las prioridades, los objetivos. Puedo empezar por soberanía, independencia, justicia social. Esas son una batería de cuestiones. Y después, ¿de dónde sacan ese pedacito de respuesta de no tengo una propuesta? El 7, Leo, el 7. El 7. Mira, no hay veto para nadie y tenemos que encontrar la mejor expresión. Yo lo he dicho varias veces, no lo he charlado esto particularmente con Máximo. ¿Puede ser la mejor expresión? Mira, por eso yo, de nuevo, vuelvo. Sí, todos pueden serlo. Yo lo que digo es que yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla. Bueno, la pregunta era, Máximo Kirchner, ¿puede ser el candidato en las elecciones de octubre del peronismo? Y a eso responde Kicillof. No tengo una propuesta diciendo, no tengo un candidato,
pero no, y le pegaron la pregunta de más que oponerse a Milei, ¿qué otra cosa quieren hacer? Cambia completamente el sentido, pero completamente. Una cosa es que digan, no tengo una propuesta de quién quiero que sea candidato que encabece las listas en octubre, y otra cosa es no tengo nada para proponer para oponerme a Milei. Son dos cosas completamente distintas. De hecho, por eso le dieron tanta visualización a una noticia falsa. Es bastante grave, quiero decir, si esto se va a instalar como método. Recuerden que hay un antecedente que es cuando le hicieron decir a Macri que bajaba la candidatura de los Penatos, ahí ya sí manipulando el video entero, o sea, la boca y poniéndole palabras que no había dicho. En este caso se pegan dos cosas y se le cambia completamente el sentido de la respuesta. Sí, pero la diferencia también es que eso que se hizo con Macri salió de esas cuentas que son como satélites a la comunicación oficial del gobierno. En este caso lo presentó el vocero del gobierno. Es verdad. Bueno, hay que ver, y Horacio Cava que había arrancado con todo esto. Podrían disculparse, perdón, admito mi error, he visto que fue un error, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no ha pasado, por lo menos hasta la hora en que yo me fijé. Bueno, después salió, insiste con la utilización de la frase nunca más como spot de campaña La Libertad Avanza, y el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a la polémica que esto despierta, dado que tiene que ver con el alegato final del juicio a las juntas y la tapa de lo que es el libro, el informe de la CONADEP, que es estas personas de gran trascendencia pública a quienes Alfonsín, cuando vuelve la democracia, les encarga el primer informe acerca de qué era lo que había pasado durante la dictadura, en un momento de mucha confusión, perplejidad, mucha gente no conocía lo que había pasado, no se sabía la dimensión que había tenido la represión ilegal durante la última dictadura, y en base a los testimonios que toman Ernesto Sábato, María Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otras figuras, se elabora el informe de la CONADEP, que después se imprime como un libro que es Nunca Más, tomando la frase final del alegato del fiscal Estracera diciendo, señores jueces, nunca más. Bueno, ¿qué dijo Adorni ahora que ellos usan el nunca más en su campaña para decir nunca más al kirchnerismo? La frase nunca más es una frase, vos bien la dijiste, de todos, y que todos tienen la libertad de usarla. La han usado incluso durante muchos años para hacer negocios, la han usado también para causas nobles, y me parece que son frases que no son de nadie, y si no son de nadie son de todos. Así que, digamos, por supuesto que puede haber gente que no esté conforme, contenta, a gusto con la frase, pero son dos palabras que no hacen ni más ni menos que tal vez mostrar lo que efectivamente queremos mostrar o se quiere mostrar, que es que el kirchnerismo no puede, como fuerza política, no puede tener más lugar en la Argentina. Yo creo que la provocación está dada por el hecho de que al nunca más se le quita su sentido específico dentro de la democracia argentina, que fue nunca más al terrorismo de Estado. Recordemos que el 24 de marzo, Agustín Laje, que no habla de terrorismo de Estado, hizo el discurso sobre el 24 de marzo, pasando por alto lo que había sido el plan sistemático por el cual fueron juzgados los últimos, los jerarcas de la última dictadura militar. Bueno, mientras tanto, a nivel internacional, habló el director de noticias de Al Jazeera. La cadena sufrió un ataque, su equipo que trabajaba en Gaza, que costó la vida de 5 periodistas de la cadena Al Jazeera. Salam Nef decía: That's another crime to be added to all the crimes that are committed by es un Israel. crimen más de todos los crímenes que comete Israel en Gaza. Now they are going behind journalists in order to conceal a further crime that's being planned. Ahora están yendo contra los periodistas para ocultar los crímenes que están cometiendo. She's leveling Gaza City and expelling or transferring 1 million of its inhabitants to the south in a concentration camp. Israel. Lo que quieren convertir a Gaza en un campo de concentración y obligar a la movilización forzosa, al desplazamiento forzoso de 1 millón de personas. The government talked about that. El gobierno de Israel ya habló de eso. A complete team from Al Jazeera were reporting objectively from Gaza. Y lo que hicieron fue matar a un equipo íntegro de Al Jazeera que estaba reporteando de manera objetiva desde Gaza. Uno de los integrantes del grupo periodístico fue, según el ejército israelí, era integrante de la organización terrorista Hamas. La verdad es que es un salto bastante
cualitativo en lo que hace a la cobertura de conflictos internacionales el hecho que el ejército israelí justifique como un objetivo terrorista haber matado a un equipo periodístico de 5 personas alegando que uno de ellos era integrante de Hamas. Es una cadena catarí, la cadena financiada por el emir de Qatar, Al Jazeera, pero de las poquísimas que, dada la peligrosidad, lo que significa hacer coberturas desde Gaza, seguía trabajando desde Gaza. 7:17 de la mañana. Stuck in a moment you can't get out of.